Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate hoy lunes, comenzando una nueva semana laboral. Como siempre, en compañía de Ramón Reyes, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas que esperamos que sean de su interés y agrado, y también una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de hoy, Ramón dice así: demagogo es quien levanta una fracción de pueblo contra otra. Esta es una frase de José Martí. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el remoto año 632 murió el profeta Mahoma, fundador de la doctrina islámica. En el año 1191, con la llegada del legendario rey Ricardo I, Corazón de León, a la ciudad de San Juan de Acre, da comienzo a la tercera cruzada cristiana para tratar de recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Fue llamada la Cruzada de los Reyes porque en la misma también intervinieron Felipe II de Francia y Federico Barbarroja I de Alemania. En 1809, en la ciudad de Nueva York, falleció Thomas Paine. De origen inglés, figura entre los padres fundadores de los Estados Unidos. Fue autor de varias obras promoviendo el liberalismo y la democracia. Y en 1965, el gobierno constitucionalista, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño, aceptó la fórmula de la OEA de nombrar a Héctor García Godoy y Eduardo Reed como presidente y vicepresidente provisionales del país. En 1969, el presidente Richard Nixon dispuso la retirada de 25.000 soldados estadounidenses de Vietnam del Sur. Ramón, Cuéntemelo. vamos a ir buscando respuestas a ver qué hay de cierto en la versión, a ver si usted sabe algo, usted me puede dar la respuesta. ¿Qué hay de cierto en la versión de que el pacto entre el PLD y el PRD, cuyo alcance no se conoce aún, incluye la creación de dos nuevas provincias? Es que no existe otra fórmula de retribuir el respaldo electoral del Partido Blanco que no sea la de seguir fragmentando el país. Mira, nosotros hemos estado siempre opuestos a la creación de que se siga partiendo más el país. Pero hay una prohibición y el último censo se estableció, incluso constitucionalmente, se establece la cantidad de... Pero la Constitución se puede modificar. Sí. Por favor. No, es verdad. Bien. Con nuestra condolencia, señor. Con la partida del doctor Miguel Félix Iglesias del sector industrial, pierde un empresario de gran iniciativa. El béisbol nacional, especialmente las estrellas orientales, es un auténtico ícono. San Pedro de Macorís es una figura muy apreciada y respetada. Y el país es un ciudadano de gran valía que fue además un destacado luchador antitrujillista. Nuestra más sincera condolencia a sus familiares y deudos y una oración por su eterno descanso. Sí, señor. Me uno a ella. Y como siempre tenemos la actualidad en diferentes rostros. Ahí, Ramón, no todo va a ser malo siempre. Ahí salió una noticia muy buena de que en la FAO había premiado a 3 países latinoamericanos por haber reducido de manera significativa la desnutrición durante los últimos 25 años. Son Bolivia, Costa Rica y la República Dominicana. En el caso de la República Dominicana dice que redujo a la mitad, en este caso, pues, la cantidad de desnutrientes, de desnutridos, y que fue el que cumplió mejor, pues, la meta establecida. Así que ya tú ves que no todo hay una cara en la moneda, porque cada vez que hay una noticia de fuera nos coloca muy mal. En niveles de corrupción, en niveles de falta de competitividad. Pero está allá adentro. Está allá adentro. 2 brazos de la policía que estaban compitiendo en carreras de moto. La autoridad, 2 brazos de la policía. Bueno, es que tú quieres, si quieren ir a las Olimpiadas. Oh, por favor, Ramón, ahora tú le vas a negar el derecho a que practiquen el atletismo. Esos mismos brazos son los que me paran a mí y me dicen, ¿te han dado exceso de velocidad? Claro. Este país no hay todo. No, tú lo que tienes que decir es que usted no sabe quién soy yo. ¡Ay, sí! Esa es la solución.
Bueno, no Te le- tengo aquí el video. hay unas denuncias de activistas haitianos de que un promotor de su nacionalidad está dirigiendo una mafia que está haciendo negocio con el plan de regularización, vendiendo los turnos a 500.000 y 1.500 pesos. Es un asunto que hay que investigarlo, determinar si hay complicidad Claro. de personal dentro, ¿eh? Porque no es verdad que... ¿Y tú crees que son Bueno, son claro afuera? que sí, pero por eso hay que determinar quiénes pueden ser cómplices de esa red mafiosa, ¿no? Me decía alguien en estos días, pero ya hasta vehículos nuevos hay Ujú. en los alrededores Ajá. comprados con ese dinero. Anda. Bueno, pues parece que el negocio hace tiempo que viene funcionando. Sí, hace días que viene funcionando. Y mientras se acercan más los días del vencimiento del plazo, son más caros los tickets. Sí. Porque eso solamente los tickets. ¿eh? Oh, claro. Mira, ahí el llamado Club de Madrid, que agrupa una serie de expresidentes, se dirigió al Papa para pedirle que se esperaba la visita de Maduro, había una visita programada para el Vaticano, que le pidiera a Maduro la liberación de los presos políticos de Venezuela. Pero ahí sale una información de que Maduro dice que estaba afectado a un fuerte ataque gripal Así es. y por consiguiente había informado que se iba a tener que aplazar el encuentro. Pero el expresidente de España, Felipe González, arribó a Venezuela. Fue recibido por los familiares de los opositores Daniel Ceballos y Leopoldo López, que son los que están presos. Maduro califica de intervencionista, en este caso, la presencia de Felipe González. Bueno, ahí también otros expresidentes han tratado de visitar a estos dos presos y se lo negaron. Ajá. Y bueno, no sé si tuviste una marcha impresionante que hubo este fin de semana en Honduras contra la corrupción, Así es. pidiendo la renuncia del presidente. Honduras es el país más violento de la región, ¿no? Por sobre Venezuela, que ya es mucho decir, ¿eh? Además tiene un nivel de narcotráfico increíble. Yo tengo un amigo allí, Y de analfabetismo un amigo sociólogo, que me mantiene al tanto, al corriente de las cosas que ocurren ahí. Es una cosa realmente más que... Aquí nos preocupamos de los niveles de delincuencia. Bueno, pues eso no es nada comparado con lo que ocurre en... Sí, ellos duplican el nivel de violencia de la República Dominicana. Entonces, ahí salió también una información, una evaluación, de que la América Latina no es la región más pobre del planeta, sino todo lo contrario, pero sí la más desigual en cuanto a distribución de la riqueza. Y eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Y hemos aclarado, es decir, la diferencia que hay entre lo que es el crecimiento económico y la distribución. Hay mucho cuarto en América Latina, sí. pero van a unas solas manos, No, a un grupito, un grupo. a un grupito. Pero bueno, aquí a veces hay mucha confusión. La gente, bueno, ¿cómo crece la economía? Y sin embargo, yo sigo mal. El problema es... Porque está mal distribuido lo que crece. Exacto, porque son dos cosas diferentes. El crecimiento es una cosa y la distribución de ese crecimiento es otra diferente. Hay alguien que se está quedando con la parte que a mí me corresponde. A usted no Tú le puedes estar seguro de no eso. corresponde nada. Si usted no produce nada, hombre. No produzco Deje nada. eso. Me levanto a las Mira, 5 de la mañana a trabajar. Mira, óigame, nunca es tarde. Si la dicha es buena. Ahí hay una señora de 90 años que está aspirando a regidora en el Ceibo. Además tiene ciertas limitaciones psicomotoras. Está aspirando por el Partido Reformista Social Cristiano. La señora esta se llama Lucila Castro, vive en Ibar, la conoce como Mamá Nelson. Hace algún tiempo, bueno, fue noticia porque le regaló un brazalete de oro más de $1 millón a la vicepresidenta de la República. Es una mujer, parece que muy de buen capital. Pero dicen ahí en el Ceibo que una mujer de un espíritu muy altruista. Y ella ha dicho que si sale electa, el salario íntegro lo va a entregar al Centro de Rehabilitación del Ceibo, ¿no? No creo que no haya muchos imitadores. Y hay que ver si sale primero y si cumple después. Sí, digo, pero, pues, no, yo tengo la que decir porque la mujer tiene dinero. Pero digo que no va a tener muchos imitadores. Todo lo contrario, aquí de una vez se crean los barrilitos para no tener que soltar un solo che del sueldo. O te hacen muchas promesas antes de llegar bueno. y cuando llegan se olvidan. Así mismo. Mira,
Ahí salió un reportaje, no sé si tú lo viste en el periódico Nacional este fin de semana de Rudy Germán De Pérez, Rudy Germán. sobre el mercado de pulga a la hora. Eso comenzó hace 29 años. Es un chiquero. Sí, en la estatua de Fray Antonio Montesinos. Y ha servido para todo menos para honrar la memoria del sacerdote defensor de los indios. Pasó al Centro de los Héroes, de ahí al estacionamiento del Quisqueya, de ahí pasó al kilómetro 11 de la Sánchez y ahora está en la Duarte. 2.000 vendedores La Duarte fijos. no, está en el mismo lugar. ¿Eh? Está en el mismo lugar. Sí. Tú dijiste, pasó al kilómetro... No, porque estaba en el 11, el kilómetro 11 de la Sánchez. Sí, ¿ahora dónde está? No, en la Duarte. No, está en el mismo lugar. Está en el mismo lugar. Y es un chiquero. No, entonces tú no viste el reportaje. Yo pasé por allí de noche. Pasé de noche otra vez, que tuve que ir a llevar a un pariente al transporte espinal para que fuera para Santiago. Y eso da miedo. Eso da miedo. Primero, toda la basura que hay acumulada allí, la contaminación ambiental, la contaminación por ruido, el desorden. Cuando terminan, dejan todo aquello sucio, toda aquella la basura acumulada, nadie la recoge, un desorden total. Ahí el ayuntamiento de Santo Domingo cobra 100 y 300 pesos a los vendedores, a los fijos y a los ambulantes. Pero oye, no hace nada por establecer un orden allí, por mantener eso a un nivel de limpieza. Y mira, antes de pasar al cambio, hay 2 casos de abuso de menores. Hay un desgraciado que a través de Facebook se le ha acusado y está sometido de abusar de 20 menores, porque con una serie de promesas falsas después los retrataba desnudos, etcétera, con actos, y después los amenazaba con que lo iba a pasar por Facebook y los chantajeaba. Pero hay otro que es un general retirado pediatra. Está acusado de abusar al menos de 13 menores y adolescentes. Este señor dice que reclutaba en Samana de la Mar para que vinieran a Santo Domingo a base de promesa, que le iba a dar dinero, comida, atención médica. Bueno, está sometido también. No, está preso. Con medida de coerción de 3 meses. Sí, me parece poco. Sí, debieron meterle un año de medida de coerción y 30 por desgraciado. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a ya estar conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bueno, son recomplace tener hoy como huésped especial en Teledebate al doctor Fulgencio Severino, destacado médico internista del Hospital Salvador B. Gautier, figura muy conocida por la permanente preocupación que muestra por todos los temas sociales, especialista en la seguridad social. Que bienvenido, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches y gracias por la invitación. Mire, en declaraciones que destacó el Matutino del Caribe en su edición de hoy, usted afirma que las 2/3 partes del personal debe estar jubilado porque pasa de 65 años, ¿no? ¿Usted quisiera ampliar un poquito el tema? Bueno, ustedes conocen la situación laboral de la República Dominicana, que pudiéramos caracterizarlo por una economía que no genera empleo de manera formal. En el plano social, un empleo totalmente desprotegido. Y eso tiene 2 tipos de consecuencias. La primera es que todos los años tenemos más personas en edad de pensionarse que no se pensionan. Unos, porque no llenan ninguno de los requisitos que establecen las leyes. No tienen 20 años. O sea, aquí el derecho a la pensión no es un derecho por ser ciudadano, sino que el derecho a la pensión se obtiene a partir de una cantidad de años laborando. Con la desgracia que con la ley 8701, estos años, en vez de reducirse, tomando en cuenta que teníamos una cantidad de trabajadores con edad muy avanzada y que el objetivo era que estos trabajadores se fueran pensionando, lo que se hizo fue que se amplió el periodo de demanda para el derecho a la pensión. Para que tengan una idea, todos los estudios que hemos hecho de la nómina de la Seguridad Social establecen que el 34% de todos los trabajadores
que están actualmente cotizando nunca tendrán derecho a una pensión. Estaríamos hablando que de 1.300.000 personas que están cotizando para la Seguridad Social, cuando lleguen a los 60 años, no tendrá derecho a pensión. No tendrá derecho porque no tendrá el tiempo mínimo para poder acceder a una pensión que ustedes saben que es de 30 años, y solo aquellos que hayan cotizado por una cantidad de dinero tan elevado que le permita acceder a una pensión mínima con 25 años pudieran pensionarse. El mercado laboral de República Dominicana tiene una característica muy, muy importante, y es la gran cantidad de personas que cada año sale del empleo formal, es decir, que ese es Santiago. Si ustedes buscan, por eso cuando el Banco Central y el ministro de la Presidencia dice, hemos creado 308.000 empleos, pero debe decir que han cesado 292.000 empleos también. Es decir, la gente aquí se mueve mucho. Hay una movilidad laboral muy fuerte. Laboral, no social. Moral, vinculada fundamentalmente a que hay muchas pequeñas empresas que están quebrando permanentemente y entonces no se recuperan. Entonces, este elemento no deja de expresarse en todas las instituciones del Estado. Cuando hablaba con el periodista del periódico El Caribe, le decía, bueno, lo que nosotros estamos mirando es que en República Dominicana, debido a que no hay sistema de pensiones, hay mucha gente que tiene que salir a trabajar hasta los 70 años. Y usted va a encontrar personas con 74 años trabajando en todo tipo de institución, incluyendo la pública. Y privada. Y privada. Usted encuentra un vigilante. Yo no he tenido un vigilante con 70 años. Dice que con una escopeta, un hombre de 70 años. Se está cayendo de sueño. Dice que tratando de defender a un joven que vaya a hacer cualquier tipo de acción, de robo o cualquier otro tipo en esa empresa. Entonces, en lo que tiene que ver con el sector público, es una cosa muy dominante porque el empleo público en los últimos 20 años es un empleo político partidario. Es decir, el empleo no es de mérito, sino que el empleo es de quien me ayuda en mi campaña para que yo gane. Entonces hay demasiadas personas sin pensión de edad avanzada cuya única oportunidad de empleo es el gobierno, los ayuntamientos. Entonces, cuando usted revisa toda la nómina del sector público, en la mayoría de los lugares predomina personas con edad ya para pensionarse o muy próximo a pensionarse que no lo pueden hacer. Y eso pasa que con no los quieren médicos. también. Sí, que no lo pueden hacer porque saben que si lo hacen, número uno, el salario se reduce. Depende de cómo sea. Por ejemplo, nosotros en la Ley de Seguridad Social habíamos negociado que los empleados públicos, todo su sistema de pensión, incluyendo jubilación y pensión por enfermedad, estuviera regulado por la Ley 379-81. Sin embargo, a la hora de aplicar la ley o implementar la ley, hicieron un rejuego en el Consejo y crearon lo que es el seguro por discapacidad, que la ley en principio lo concentraba en el seguro social, pero que al final nada más se quedó en el seguro social estrictamente los empleados públicos. O sea, el sector privado financiero hizo un rejuego violando la ley y mandó el sector público al seguro social y mandó el sector privado a los bancos otra vez. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Que hoy en día un empleado público se pensiona igual que si estuviera bajo las reglas de la ley 8701 y no de la 379-81, que establecía que usted se pensionaría con un salario que nunca sería menor al 60%. Con la ley 8701 establecen salario equivalente al 30% del salario. O sea, si usted tiene una discapacidad parcial que equivale a tener menos del 66% de su capacidad funcional inhabilitado, entonces tiene una pensión del 30% del salario. Y si usted se pensiona, si su discapacidad es más del 66%, tiene una pensión máxima del 50% del salario. Pero eso está no en la ley, sino en la provisionalidad que le dieron al Consejo para establecer eso. La ley 8701 no dice nada de eso. No, es que nosotros acordamos con la ley 8701 que los empleados públicos irían automáticamente a ser pensionados por la ley 379-81. Y eso fue lo que negociamos. Sin embargo, debido a que aquí lo que había una tendencia a que el sector financiero administraba todos los recursos, y hoy tenemos todas las consecuencias. Y son tan perversos, pero yo le llamo que eso es perversión, que a pesar de ver la realidad,
¿Cuál es la realidad de hoy del sistema de República Dominicana laboral y de seguridad social? Número uno, como dije al principio, 34% de todo el que está cotizando nunca tendrá derecho a una pensión porque tiene más de 45 años. Y la ley establece un mínimo de 30 años. A menos que no se modifique. Claro, a menos que el sistema no se eche hacia atrás. Segundo elemento muy importante. Está establecido que la rentabilidad fundamental que se ha alcanzado, la rentabilidad real, o sea, no la que dicen los bancos, sino la real. La real es la que paga el sistema menos la inflación. Nunca ha pasado en promedio histórica de un 4%. Con ese nivel de rentabilidad de los fondos de pensiones, nadie tendrá acceso a una pensión superior en este momento al 38% del salario. Y eso lo estudió inclusive la propia CIPEN hace 3 años, que publicó que si se mantenía el sistema actual, la mayoría de los trabajadores no alcanzarían una pensión superior al 40%. Y publicó inclusive un gráfico en la que señalaba el porciento de trabajadores que se pensionarían con un 20, con un 30, y nadie pasaría de un 40%. Y a pesar de esa realidad, no aparece un sindicalista, no aparece un congresista, no aparece un funcionario del gobierno que diga, vamos a modificar esto, porque la verdad es que no tiene sentido desde el punto de vista social que tengamos 320.000 millones de pesos acumulados y que eso no sirva ni para pensionar a las personas que están en edad de pensionarse actualmente. Es decir, la ley estableció la pensión universal. Quiere decir que el que no había trabajado o no había cotizado desde el punto de vista de la formalidad, porque teníamos un sistema muy excluyente de pensión como era el Seguro Social, que nada más era para los trabajadores de salario mínimo, y el Estado reconocía que todo el mundo ha contribuido con impuestos y que por lo tanto tiene derecho a una pensión. Y eso lo estableció la ley. Pero eso en 12 años, hoy cumplimos 12 años del sistema de pensiones, eso no se ha aplicado. Entonces yo por eso le digo que esta realidad que estamos viviendo en términos laboral y en términos de seguridad social, hay que enfrentarla de alguna manera, porque persistir en esto es simplemente decirle que no vamos a reducir. Mire lo que dice recientemente la FAO. Pudimos reducir el número de personas pasando hambre, pero no el número de gente, o mejor dicho, no el número de personas pasando hambre, sino pudimos reducir el número de hambriento crónico o de desnutrido crónico, pero no pudimos reducir el número de pobres en la República Dominicana. Con su permiso, doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Bien, doctor Severino, se ha planteado la modificación de la ley. Y yo digo, bueno, vamos a modificar la ley, pero ¿hay alguna propuesta concreta de modificación de la ley 87-01? El Nacional de ahora, de esta tarde, dice, someterán empresarios por fraude a la tesorería de la Seguridad Social, que también hemos planteado aquí en este espacio. Empresarios que emplean a un trabajador, lo registran con menos sueldo del que ganan para pagar menos a la tesorería de la Seguridad Social. Mire, eso es muy conocido. Yo fui miembro del Consejo de la Seguridad Social en representación del Colegio Médico. Y yo le puedo decir, oye, todo eso que usted ve ahí, eso es decir. ¿Por qué? Porque cuando yo era miembro del Consejo, se logró una resolución fundamentalmente por iniciativa de la Tesorería, que fue, habían 150.000 trabajadores cuyos salarios registrados como salario cotizable estaban por debajo de lo que establecía el salario mínimo del sector. Puedo decirle que habían empresas que tenían a trabajadores cotizando por 800 pesos mensuales. Eso tiene 3 implicaciones, yo creo que ustedes lo sepan. No es solamente lo que se paga a la tesorería, sino que ese trabajador se va a pensionar con eso también. Claro. Si ese trabajador tiene un accidente laboral, es con eso que le van a cubrir. Es decir, que no es solamente que afecta en términos de financiamiento el seguro familiar de salud, sino que afecta al propio trabajador
en la medida que él pueda o tenga posibilidad o derecho o le pase un accidente o una enfermedad, que pensionarse o jubilarse, a él lo van a pensionar o lo van a jubilar con el salario cotizable que su empresario ha estado cotizando. Se logró una resolución que nadie podía cotizar por debajo del salario mínimo del sector. ¿Usted sabe lo que hicieron? Vino, el sector empresarial inclusive había estado de acuerdo, pero para mala suerte el sector empresarial de allá para acá reaccionó, porque yo quiero que ustedes sepan, eran las empresas más grandes de aquí. Dentro de ella estaba Central Romana, como las empresas más evasoras que tiene la República Dominicana. Porque una buena cantidad de los trabajadores de ellos los reportan como trabajadores temporeros. Es decir, los reportan que trabajan una semana o que trabajan 15 días y entonces el salario se achica, el salario cotizable. Entonces, el sector empresarial utilizó al sector de Santiago para ir al tribunal administrativo para impugnar la resolución del Consejo. El tribunal le quitó, no le concedió el derecho desde el punto de vista administrativo o la demanda que había hecho el sector empresarial. ¿Sabes lo que hizo el Consejo? Que congeló la resolución. Es decir, ahí hay una complicidad permanente entre el sector empresarial, el sector gubernamental y el sector sindical para impedir que todo ese fraude de evasión y elusión que caracteriza a la seguridad social y que afecta de forma significativa a los trabajadores se pueda resolver. Por eso yo le digo a mucha gente, en el contexto, a mí es que me tocó estar 2 años, y ustedes recuerdan que en esos 2 años, una de las cosas más insólitas que viví en esos años, que tuvimos que enfrentar de manera inclusive hasta violenta, me gané algunos enemigos ahí, fue el tema de los 10.000 millones de los recursos que se habían acumulado en riesgos laborales. Que se iban a repartir. Ya le tenían una resolución para repartirlo. Y nosotros le dijimos que eso no iba a ser factible nunca mientras nosotros estuviéramos ahí. Y eso no se pudo, aunque el gobierno finalmente se robó 2.000 millones, se los robó, porque nadie ha dado justificación de dónde fueron a parar estos 2.000 millones. Y a nadie le importa, porque el problema aquí de la República Dominicana es que todos esos representantes que están ahí, lo que están es por cobrar comisiones. Quiero que ustedes sepan que el Consejo tiene un presupuesto anual de 400 millones, casi 500 millones, que se reparten ahí en comisiones. Hay gente que se lleva más de 100.000 pesos todos los meses. Bueno. Es decir, ahí hay sectores que están en 50.000 comisiones, en reuniones, pero cuando usted le pregunta qué es lo que usted hace ahí, nada, absolutamente nada. O sea, eso es lo que se llama un consejo malgastador de recursos. Por eso yo le digo a usted, mire, lo que a mí me parece que habría que hacer en la República Dominicana son 2 cosas. Número 1, el gobierno debería cumplir con la parte que le corresponde desde el punto de vista de la protección social, y la ley lo establece. Y en segundo momento, bueno, a mí particularmente me preocupa mucho la gran cantidad de cotizantes que nunca van a tener derecho a una pensión. Entonces, un sistema que no garantice eso plantea necesariamente que debe ser revertido, reestructurado, modificado. O sea, algo hay que hacer para que esta gente no le llegue la edad y se queden sin nada. Su permiso, doctor. Hacemos la pausa y regresamos. Doctor, todo eso que usted está diciendo es verdad. Usted ha dado sobre la llaga. Ahora bien, no se basta con el diagnóstico del médico, tiene que darme las soluciones. ¿Qué vamos a hacer para revertir todo esto y que fluya como debe fluir para beneficio de la mayoría de los dominicanos? Bueno, mire, yo recuerdo que pocos años después ya nosotros teníamos un taller en el propio colegio médico. En ese tiempo yo estaba más metido en lo que tiene que ver con la Comisión de Seguridad Social del colegio médico. Y mira, ya nosotros teníamos una discusión sobre los elementos que pensábamos que había que reformar en la ley. O sea, que hay muchas discusiones y sugerencias de cosas que hay que modificar en la ley. Ahora, ¿dónde está el problema? Primero, que una vez se aprueba cualquier ley, hay un sector que está beneficiado. El sector político nada más actúa por conveniencia política. Entonces, lo primero, esto que ustedes hacen,
si lo pudiéramos hacer en todas partes, porque sin lo que ustedes, los comunicadores, le llaman el marketing, no hay posibilidad de revertir al poder político. O sea, el poder político nada más actúa cuando pierde votos. Mientras el poder político hay una medida, y más si beneficia a los grandes intereses financieros, que son los que aportan mayor cantidad de dinero a la campaña, ellos nunca lo van a hacer. Ahora, si esta sociedad se empodera de lo que quiere en temas de seguridad social, que nosotros decimos, ¿qué es lo que la República Dominicana tiene que garantizar? Número uno, que el sistema sanitario, sea el seguro familiar de salud, sea ilimitado en términos de cobertura. Como dice la ley. ¿Entiende? O sea, usted no puede decirle a una gente que se le haga... Le pongo el caso más concreto, los accidentes de tránsito. Dice que usted tuvo un accidente de tránsito, pero la ley dice que son hasta 50 salarios mínimos. Digo, no la ley, sino el reglamento que puso el superintendente. Ajá. Entonces resulta que usted cuando consume los 350,000, ya usted tiene que buscar el resto. Es decir, el muchacho está inválido, en un cuidado intensivo, con un ventilador, y cuando se le acaban los 350,000 pesos le dicen desconéctenlo, porque ya el muchacho no tiene con qué pagar más. Mire, si es medicamento, la misma situación, hasta 3,000 pesos. 3,000 pesos. Al año. Cuando se le acaban los 3,000 pesos, la persona tiene dos caminos, o lo mandamos a la farmacia del pueblo, a Promesecal, o simple y llanamente la persona se queda sin ningún tipo de protección de medicamento. Entonces, igualmente ocurre con el sistema de pensiones. O sea, en pensiones hay que entender todas las personas que tienen una edad o tienen una enfermedad en la que ya no puede trabajar, hay que garantizar un ingresos. Esas personas no pueden seguir dependiendo de un familiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias dominicanas no tienen recursos económicos para mantener el envejeciente. Entonces, con esos dos elementos que avancemos, y me podrán decir que la pensión es poca. Bien, pero podemos avanzar, porque la pensión siempre va a andar acorde con un salario de miseria que tenemos en República Dominicana. El salario público es de 6,000 pesos. Por más alto que usted quiera, la pensión nunca va a ser buena. Entonces, si usted garantiza que todo el mundo tenga una pensión y en un hogar hay 2 envejecientes y usted le da a cada uno una pensión, y suponga que, como dice la ley, 60% del salario mínimo público, en el caso de la pensión subsidiada, 6,000 por 60, son 4,500 pesos, más o menos casi 5,000. 3,600. 3,600. 3,600 pesos. Si usted le da a dos personas, ya usted tiene ahí 8,000 pesos. Y le da el seguro médico. Ajá. Y le da los medicamentos infinitos. Ya esa persona pasó de ser una persona indigente, pasa inclusive hasta dejar de ser pobre, va a comer todos los días. Entonces, y nosotros hemos hecho los cálculos, nosotros tenemos 1.2 millones de personas que tienen más de 60 años. Hay 400, casi medio millón de ellos que están trabajando. Nos falta 600, 700,000 personas. Si el gobierno decidiera a todo, incluyendo ricos y pobres, el que lo quiera, darle los 4,000 pesos, póngale 4,000 pesos para redondearlo. Cuando usted multiplica 700,000 por 4,000 pesos al mes, estamos hablando de 200 y tantos millones de pesos. No, 2,000 millones de pesos, cuando son 2,000. 2,800. 2,800. 4,000 por 700,000 personas, ¿cuánto nos hace? Sí, como, Sí, Como 2.8 millones. Sí. Eso es 30,000 millones de pesos. Cuando usted multiplica, divide eso en el presupuesto nacional, estamos hablando de un presupuesto de 630,000 millones de pesos. Eso estamos hablando que ¿qué porcentaje? Es el 1%. El 1%. Mínimo. Mínimo, o sea, ¿usted cree que un Estado no puede gastar el 1% de su presupuesto para garantizarle pensiones y seguridad de medicamentos, seguridad de alimentos Y de atención y de atención médica a una persona envejeciente que ya no puede trabajar? Y me excusan el término que estoy usando, envejeciente, 60 años, pero estoy hablando de lo que dice la ley. Y de eso hay una gran cantidad que no lo vaya a buscar, porque no lo necesita. Porque ahí está el médico independiente, ahí está el abogado, ahí están los periodistas que no vayan a buscar una pensión miserable de 4,000 pesos. Claro. Pero hay gente que la necesita. Entonces yo lo que creo es que la sociedad tiene que empoderarse de ese estado social que está en nuestra Constitución, de ese estado del bien común. ¿Por qué? Porque yo lo digo por mí, mi casa, mis 3 hijos, mi esposa y mi madre. Y nada más trabajo yo.
Si a mí, que viven más o menos regular porque yo trabajo mucho. Y si a mí me pasa algo. Se fuñeron. Si todo el mundo entra en estado de pobreza porque todo el mundo está desempleado. Entonces yo lo que creo es, como yo le digo a la clase media, señores, rompamos el esquema de la sociedad individual por la sociedad del bien común. Que eso fue lo que hizo grande Europa, ese estado de bienestar que creó Europa y que aunque han intentado desaparecer o no lo han podido, una sociedad rica en la medida que crece de forma colectiva. Entonces yo lo que pienso es que por ahí es que debemos avanzar y que esto fundamentalmente va a depender mucho de ustedes, los comunicadores, que puedan posesionar estas ideas en el corazón de la gente y eso va a hacer que los gobiernos por lo menos cambien. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. gracias a Ha sido ustedes. muy ilustrativa su comparecencia. Comience usted a pensar en posesionar esa idea. ¿Eh? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Trabaja un poco menos, para que dure un poco más. No, porque él ahora va al colegio médico. No, ahora yo sé que hay que tomarse un trago. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido.